Hola, comenzamos un nuevo año llenos de preguntas. Después de 2 años de confinamiento y distanciamiento, esperábamos que este tiempo de pandemia haya terminado al final. Pero parece que no es así. Eso nos levanta muchas preguntas, nos levanta incertidumbre, porque no sabemos específicamente qué es lo que vamos a enfrentar. Debido a esto, nuestros planes para el año 2022 se tornan un tanto difusos. Debo de comenzar a hacer proyectos, debo de buscar un nuevo trabajo, debo de empezar un emprendimiento, debo de buscar una iglesia más adecuada para mi familia. ¿Qué debo hacer? Bueno, esas preguntas son las que todos tenemos. ¿Qué podemos hacer? Hay tantas personas que nos dan respuestas. Las redes sociales están inundadas con proyectos, con consejos acerca de qué hacer este año 2022 para que nos vaya bien. Yo quiero que nosotros respondamos a esa gran pregunta, tomando un texto de la Escritura que es un texto bastante similar a el que se vive en nuestra situación. Después de que el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles que Él iba a partir y que volvería por segunda vez, les dio unas pistas de lo que ellos debían hacer mientras Él regresaba. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos muestra con detalle cuáles son las señales antes del fin, cómo es que Jesús iba a regresar por segunda vez, cuáles eran las características que la gente de ese tiempo iba a enfrentar. Pero sabiamente, el evangelista Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, registra en su capítulo 25 los consejos que Jesucristo les dio a sus apóstoles para que ellos hicieran en tanto Él venía. Justamente es ese capítulo el que yo quiero tratar contigo al inicio de este año, de una manera muy sintética, porque vamos a encontrar tres pensamientos principales, tres pensamientos guías que van a responder a nuestra pregunta: ¿cómo enfrentar el año 2022? Y estoy seguro que con la palabra de Dios vamos a tener el ánimo suficiente y también la apertura de mente para poder enfrentar este año y salir victoriosos hasta el final. La primera idea que yo encuentro en Mateo capítulo 25, que es el consejo de Jesús para sus apóstoles mientras Él viene, es lo que yo llamo siempre atentos. El Señor Jesucristo les demandaba a sus apóstoles siempre estar atentos. Este primer pensamiento se encuentra en los primeros 13 versículos del capítulo 25, en lo que nosotros llamamos la parábola de las 10 vírgenes. Tal vez tú has conocido ya esa parábola. No voy a leerla el día de hoy, simplemente voy a explicártela. En el Antiguo Oriente había una costumbre. El novio tenía que recoger a la novia de su casa y llevarla en un desfile muy alegre hacia la casa del novio, en donde se realizaba la recepción. Usualmente la novia era acompañada por amigas, las cuales habían crecido con ella, eran parte de su familia. La parábola nos relata una costumbre de ese tiempo. Habían 10 vírgenes. El versículo 2 del capítulo 25 nos detalla cuáles eran las diferencias entre este grupo. Dice la Biblia que habían 5 que eran previsoras o preocupadas y 5 que no lo eran, 5 que eran despreocupadas. Entonces es así que el novio recoge a la novia y a las 10 vírgenes, pero 5 de ellas no tenían suficiente aceite en sus lámparas. Ellas les piden a sus compañeras un poco de aceite porque aparentemente la noche era muy oscura y ellas necesitaban alumbrarse, pero las 5 vírgenes previsoras les dijeron: no podemos compartir con ustedes el aceite,
porque nos quedaríamos nosotros también sin aceite. Es así que estas 5 fueron a buscar el aceite, pero cuando regresaron ya el banquete se había iniciado y las puertas se habían cerrado. Es muy importante entender que el tema de la parábola tiene que ver con el versículo final de esta, y es el llamado de Jesús a estar atento. Dice el versículo número 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Es importante entender que el llamado de Jesucristo a sus discípulos era estar siempre atentos. ¿Atentos a qué? Atentos a su propio servicio, atentos a su propia misión, a la vocación que Dios había puesto en ellos. Estar atentos a los tiempos, estar atentos para poder comportarse a la altura del Evangelio. ¿Qué quiere decir para nosotros estar atentos este año 2022? Primero que todo, que las preocupaciones van a seguir suscitándose, pero eso no tiene que oscurecer nuestro entendimiento de la vida y el tiempo que estamos viviendo. Pandemias como la que hemos vivido no serán las últimas, vendrán aún más. Situaciones de conflicto económico, conflictos sociales y psicológicos se repetirán, pero nosotros somos llamados a mantenernos atentos, a hacer lo que como cristianos el Señor Jesucristo nos mandó que hiciéramos: compartir su palabra, predicar a otros, expresarnos entre unos y otros acerca del amor de Cristo y estar siempre listo para poder acercarnos a los demás. Necesitamos el poder relacionarnos unos a otros. Es cierto que la pandemia nos ha hecho muy desconfiados de las demás personas. No queremos acercarnos, los saludos los hacemos a distancia, simplemente tratamos de esquivar a toda la gente. Sin embargo, todo eso no debe de desviarnos de algo importante. ¿Cuál es nuestra misión? Tal vez me dirás, seguramente, pastor, pero yo tengo necesidades económicas o me he visto afectado por esta enfermedad tan grave y ahora estoy recuperándome. Tengo dificultades en la familia y estás en lo correcto. Pero lo que quiero decirte es que la parábola nos llama a evaluar siempre cómo está tu fe. ¿Te estás comportando como cristiano, como cristiana, o te estás dejando llevar por la incertidumbre de este mundo, por el temor que a todos les lleva? Primer pensamiento: ¿cómo es que debo comportarme el año 2022? Tienes que estar siempre atento, siempre atenta a evaluar el objetivo de tu fe. La segunda verdad que el Señor Jesucristo nos comunica en el capítulo 25 de Mateo es la que yo llamo sumando y no restando. Así es, sumando y no restando. Y se encuentra en la parábola muy conocida llamada la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25 versículos 14 hasta el 30. Nuevamente, por ser bastante extensa, no la vamos a leer, pero te la puedo explicar y espero que tú puedas leerla cuando estés en la tranquilidad de tu casa. La parábola registra la historia de un hombre muy acaudalado que tuvo que salir de viaje. Entonces encarga sus bienes a 3 de sus siervos. Al primero de ellos le da 5 talentos. El talento era una moneda en los tiempos de Jesucristo, es decir, un medio de cambio. Al segundo siervo le da 2 talentos, nuevamente 2 monedas de un valor bastante grande. Y al tercer siervo le da un solo talento. Dice la palabra de Dios que le da de acuerdo a su capacidad. Luego, al regreso del viaje, este amo hace el conteo
toma cuentas de lo que había hecho con sus siervos. Entonces ellos le reportan: aquel que había recibido 5 talentos le da a su amo 5 talentos más. Es decir, había producido el 100% de ganancia. Al segundo, que había recibido 2 talentos, le da 2 talentos más. Había producido también 100% de la ganancia. El tercero de sus siervos es quien realmente enfoca la atención de la parábola. El tercero de los siervos, que había recibido un solo talento de acuerdo con su capacidad, le dice al amo: yo tenía miedo de que tú eres una persona muy estricta y que tomas cuentas de las cosas que tú has dado. Así que, con ese temor que tuve, temía perder ese talento. Por ende, lo envolví y lo escondí en la tierra, y ahora te lo devuelvo intacto. La reacción del amo es algo que sorprende en la parábola. El amo se enoja y le dice a este mayordomo, a este siervo: has hecho mal. Tú has tomado el talento que te di y lo has guardado en la tierra. Pudiste haber producido interés si lo dabas a los banqueros o a los comerciantes, o se lo dabas a alguien que pudiera trabajar con este dinero, pero no lo hiciste. La confusión usual es que nosotros interpretamos la palabra talento que aparece en la escritura con el significado de la palabra talento en español. Talento es entendido como una habilidad. Entonces, usualmente decimos que quien tiene más talentos en la parábola es quien tiene más habilidades. Pero no es así la interpretación. La palabra talento en la Biblia está asociada con una moneda, con un tipo de cambio. Por ende, no podríamos nosotros multiplicar las habilidades que tenemos al desarrollarlas. Eso no es una garantía de lo que va a suceder. Pero hay algo que sí podemos utilizar para multiplicar. Y esas son las oportunidades de extender el reino de Dios. Aquellas personas que tienen más oportunidades, es decir, más redes de contactos, más familiares, más amigos, o tienen algunas particularidades en su carácter que le permiten ser muy sociables, tendrán muchas más posibilidades de compartir la palabra de Dios que otros que son más tímidos o que tienen menos acceso a las redes de contactos. Sin embargo, todos tenemos que multiplicar las oportunidades que el Señor nos ha dado. Fíjense ustedes algo muy interesante que aparece en el versículo 28. Dice así: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El versículo bíblico nos expresa una verdad importante. Dios busca que nosotros multipliquemos las oportunidades que Él nos da. Por lo tanto, nos llama a sumar y no a restar. Es importante entender esto. Entonces, frente a la pregunta, ¿cómo debo yo vivir mi año 2022? Yo te digo, sumando y no restando. Sumando quiere decir multiplicando las oportunidades que tienes con otros de compartir la palabra de Dios o de dar un buen testimonio cristiano. ¿Quieres cambiar de trabajo? Entonces hazlo. Evalúa las posibilidades y el trabajo a donde vayas. Preocúpate por ser el mejor trabajador. El trabajo que estás dejando, preocúpate por hacerlo de la mejor manera. Si vas a comenzar un emprendimiento, esfuérzate y da lo mejor en calidad a tus clientes. Si vas a empezar una relación, entonces esfuérzate por entender si esa relación va de acuerdo con lo que Dios quiere y te va a ayudar a ti o te va a perjudicar. Si vas a ingresar a un nuevo grupo de amigos, si vas a invertir en algo, que sea tomando las decisiones sabias, siempre sumando y no restando. No solamente quiero tratar el área espiritual, sino también el área social y laboral.
Este año 2022 tenemos que utilizar todas nuestras decisiones para poder aumentar las oportunidades de testimonio del reino de Dios para otros. Tú puedes tener una gran red de contactos. ¿Cuántos de ellos saben que eres cristiano o cristiana? Tal vez es tiempo de que te esfuerces por hacerlo. Y si no puedes hacerlo o no sabes, entonces llama a alguien. Pero no digas, como dijo este siervo malo: yo tenía temor, así que aquellas oportunidades que yo tuve para compartir la palabra están aún intactas. Nadie las ha tocado. Porque eso es algo que el Señor no espera. Sumando, no restando, es lo que el Señor Jesucristo nos anima a hacer, como segundo pensamiento en Mateo capítulo 25. El tercer pensamiento que aparece en Mateo capítulo 25 y que responde también a nuestra pregunta ¿cómo debo de afrontar este año 2022? Es el que yo llamo sirviendo siempre al necesitado. El Señor Jesucristo nos habla ahora en una tercera parábola. Esa tercera parábola es titulada en la Escritura como el juicio a las naciones. Te la explico. Dice el Señor que al final de los tiempos va a separar a sus hijos de aquellos que no lo son, y los identifica con unos animales muy conocidos para la gente de esos tiempos. Los hijos de Dios son conocidos como las ovejas, y aquellos que no son sus hijos son conocidos como las cabras. Dice que al final de los tiempos el Señor separará a las ovejas de las cabras. Pero lo interesante de este acto es el criterio de separación. Tanto a las ovejas como a las cabras, el Señor les aplica el mismo criterio de separación. Escucha lo que dice Mateo capítulo 25 entre los versículos 31 hasta el 46. Específicamente, el versículo 35 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Lo interesante es que este mismo criterio se repite unos versículos más abajo cuando el Señor toma a este grupo de aquellos que no son sus hijos, que son identificados como el grupo de las cabras, y el Señor especifica el criterio de selección, por qué ellos son desechados. Fíjate unos versículos más adelante, versículos a partir de 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Como te darás cuenta, el mismo criterio se aplica para ambos grupos, para los hijos de Dios y para aquellos que serán desechados. Lo interesante de esto es que este pensamiento sigue siendo medular. ¿Cómo tenemos que comportarnos mientras el Señor viene? En otras palabras, ¿cómo tenemos que comportarnos durante todo este año 2022 frente a la incertidumbre? Siempre sirviendo al necesitado. El enfoque de este año no debe ser para ti el amasar recursos, el esconderte, sino por el contrario, el dar testimonio con tu generosidad. No significa dilapidar recursos, significa encontrar a las personas que necesitan, no solamente de manera económica, también en tiempo, en amistad. Personas que necesitan ser escuchadas, personas que necesitan consuelo, personas que necesitan recibir algún tipo de apoyo. El Señor Jesucristo nos manda a todos a servir siempre al necesitado. Tal vez en este tiempo, para ti, esta afirmación
puede sonar un tanto extraña y puede sonar demasiado retadora. Tal vez la pandemia está volviendo a levantarse. ¿Cómo puedo ser generoso cuando yo debería protegerme a mí y a mi familia? El servicio al necesitado no quiere decir exponerte a la enfermedad. El servicio al necesitado quiere decir que veas por aquellos que sufren. Puede ser económicamente, puede ser anímica o emocionalmente, pero el Señor nos llama a servir al necesitado. ¿Qué puedes hacer tú ahora, en este tiempo en donde todos quieren volverse a quedar en sus casas, a cerrar sus puertas, a no dar nada a nadie? El Señor Jesucristo nos enseña por medio de esa parábola que hay un grupo especial que será considerado sus hijos, porque ellos ayudaron al que estuvo desnudo, visitaron al que estuvo preso, apoyaron al que estuvo enfermo. Pero esta gente que no lo hizo será también considerado como los rechazados. Aquí no tiene que ver la piedad personal, no tiene que ver la asistencia a la iglesia o la cantidad de veces que hayas leído la Biblia. Aquí lo que tiene que ver es lo que tú haces y cómo vas a enfrentar este año 2022. Es así entonces que llegamos a la conclusión. Cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles que Él vendría por segunda vez, la pregunta de ellos fue: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vivir hasta que Jesucristo venga? Esa misma interrogante es la que nosotros podemos tener para nuestro tiempo. ¿Cómo vivir en tiempos inciertos, en donde nada está definido? El capítulo 25 del Evangelio de Mateo nos da 3 ideas importantes. La primera de ellas: siempre atento. Este año 2022 es un año de desafío para ti, para que estés atento o atenta a cómo vives tu fe, a cuáles son los elementos que tú tienes que mejorar, que cambiar, para que tu fe pueda ser mostrada a otros, para que tu testimonio, tus palabras, tus acciones puedan dar realmente el testimonio de que eres un hombre y una mujer cristiana. Segundo, el Señor te llama a siempre sumar y no restar. ¿Sumar qué? Sumar las oportunidades de extender el reino de Dios. Este tiempo de pandemia nos ha hecho personas muy poco sociables. Pero aún en eso, nosotros podemos compartir con otros el mensaje de Jesús. Tienes que evaluar si esas oportunidades que el Señor te da son oportunidades que aprovechas o son oportunidades que dejas pasar. El Señor no invierte recursos por gusto. El Señor busca que sus recursos, sus inversiones, den un buen fruto. Vive este año 2022 sumando y no restando. Y el tercer y último punto es sirviendo al necesitado. A pesar de lo que las estadísticas nos digan, no es tiempo de encerrarnos, es tiempo de mirar por otros. Es tiempo de buscar a aquellos que necesitan ayuda, sea económica, emocional, social, afectiva. Y es tiempo de acercarnos a ellos. Estos 3 pensamientos espero que sean los que nos puedan guiar para poder empezar este año 2022 con un ánimo diferente y un ánimo que realmente glorifique al Señor. Te pido que me acompañes para orar. Cierra tus ojos allí donde estás. Amado Dios, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno. Eres un Dios que responde a nuestras preguntas y respondes a la necesidad que ahora tenemos, Señor. Ante este tiempo de incertidumbre, tú nos respondes en tu palabra a que debemos de estar siempre atentos a que nuestra fe realmente se muestre como una verdadera fe cristiana frente a los que necesitan. Siempre nos llamas tú
a sumar y no restar, a aumentar las oportunidades de dar testimonio de ti. Y tú nos llamas también a servir siempre al necesitado. Padre bueno, ayúdanos a hacerlo, a cumplir y a que este año 2022 sea un año diferente para nosotros, pero un año tomados de tu santa palabra. Gracias te damos. En tu nombre santo es nuestra oración. Amén. Que Dios te bendiga. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes son, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes son, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en natural y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal.